con Juan Carlos Domínguez Nafría, que es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es teniente coronel del Cuerpo Militar de Intervención y profesor titular de Historia del Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es además catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad San Pablo CEU, de la que fue secretario general y rector, y en la actualidad es rector honorario. Es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Entre sus distinciones podemos citar la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil, la encomienda con placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil. Posee también las cruces al Mérito Militar y al Mérito Naval y tiene la antena de oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión. Es un importante experto en historia de la administración militar y en la historia del Ejército. Por citar alguna de sus publicaciones, menciono el Real y Supremo Consejo de Guerra, siglos XVI al XVIII, la jurisdicción militar en España hasta la Constitución de 1978, los ejércitos permanentes y milicias nacionales en la Constitución de Cádiz, el rey como jefe supremo de las Fuerzas Armadas en la monarquía parlamentaria y, por último, cito, aunque tendría muchísimos más, claro, Guerra y Sociedad en la monarquía hispánica, política, estrategia y cultura en la Europa moderna. Juan Carlos es ya un asiduo, podemos decir, de este salón, y antes lo fue del otro, y ya un gran amigo de esta casa, por lo que estamos encantados de que vuelvas a impartir aquí tus enseñanzas, cuando quieras. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias también a quienes organizan, y mi felicitación a quienes organizan estas sesiones. Quiero felicitarles entre otras cosas, por la puntualidad que está siguiendo y que intentaré no romper yo en esta intervención. Hace unos meses el profesor Alvarado me llamó para invitarme a participar en este seminario, en estas jornadas, y me propuso el tema. Yo no sé si me lo propuso o me lo ordenó o me lo impuso. El caso es que yo acepté por aquello de que también soy militar, aunque no en el empleo de general, como quien me ha precedido en el uso de la palabra, y asumo los puestos de mayor riesgo y fatiga. Porque el tema es complicado. Además, debo reconocer que no soy experto en la materia. Ya desde Navidades, ya desde el mes de enero, empecé a recopilar también en el Tribunal Constitucional una serie de informaciones, jurisprudencia, comentarios de algunos amigos que han tenido que ver directamente con este tipo de cuestiones de las que voy a tratar, y tardíamente me encontré, tal vez por error mío, dos magníficos trabajos que conocía perfectamente del general García Mercadal, porque colaboré en uno de los premios que recibió de una obra que editó precisamente Hidalgos sobre símbolos. Pero también un artículo bastante reciente que es exactamente el tema del que voy a tratar. Es decir, que en estos momentos les va a hablar a alguien que no es un experto. Me dedico a la historia del derecho, tampoco al derecho positivo, y quien me ha precedido, no lo sabe la palabra, yo creo que es el gran experto en España, o uno de los grandes expertos en España sobre la materia. Espero que no consideres, mi general, esto que voy a leer a continuación, en pocos minutos, seré breve, un plagio. Está muy lejos de serlo, pero desde luego creo que te mereces esa explicación. Como ya he dicho, no va a haber imágenes bonitas, porque cuando pensé que tal vez debía ilustrar, como se suele hacer en este tipo de intervenciones,
la exposición, no me encontré con ninguna imagen bonita, más bien todo lo contrario. Entonces decidí esta lectura, que espero que no les sea muy gravosa a estas horas, y espero su crítica. Así, una última cuestión. Tal vez el hecho de no ser un experto en la materia no sea del todo negativo, porque también tal vez este tipo de cuestiones, la protección jurídica de los símbolos nacionales, en determinados niveles, no solo legislativos, sino también jurisprudenciales, ha adquirido un rango de complejidad, de técnicas jurídicas, de debates sinuosos, a veces incomprensibles, sobre cosas que creo que deben ser sencillas, porque los símbolos deben estar muy apegados a la tierra, deben estar muy apegados a las personas. En fin, sin más preámbulo, procedo a esta lectura que comentaré en aquellas partes que vayan surgiendo. La protección jurídica de los símbolos nacionales. El diccionario de la Real Academia Española describe, como saben ustedes, el término símbolo en su primera acepción como aquel elemento u objeto material que por convención o asociación se considera representativo de una entidad, de una idea o de una cierta condición. Desde otra perspectiva doctrinal, Manuel García Pelayo afirmó que los símbolos son fenómenos sensibles, portadores de sentido que trascienden a su materialidad para adquirir una función significativa. Definiéndolos magistralmente, esta es una de las grandes definiciones, yo creo que de la doctrina jurídica más reciente, definiendo los símbolos magistralmente, repito, como la imagen de una idea. No se puede decir más con menos palabras, la imagen de una idea. En concreto, y por lo que se refiere a los símbolos nacionales, la mejor manifestación de su valor y significado es la protección jurídica que se les ha otorgado, siendo frecuente que las constituciones de los estados incluyan en sus primeros artículos la regulación de tales símbolos, y en particular la de sus banderas respectivas. Tal es el caso de la Constitución italiana de 1947, el de la francesa de 1958, el de la alemana de 1949 y creo que también de la Constitución belga. En España, los símbolos reconocidos por nuestra Constitución, como ya se ha repetido aquí en varias ocasiones, son la bandera nacional, artículo 4.1 de la Constitución, y la misma figura institucional del rey, como nos recordaba el general García Mercadal, a quien el artículo 56.1 consagra como símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Lo que no significa ni mucho menos que el rey deba ser considerado solo como una institución simbólica, puesto que la misma ley constitucional también le atribuye la condición de jefe del Estado, así como una serie de funciones y facultades muy relevantes desde el punto de vista constitucional. En consecuencia, su protección jurídica, la protección jurídica de la figura institucional y personal también del rey, su protección jurídica es distinta y está más fortalecida que la de los demás símbolos nacionales. En el Código Penal, en los artículos 485 al 491. Los demás símbolos nacionales, que son, como también se ha repetido, el escudo, el himno y la bandera. Aunque el escudo y el himno, como se sabe, tienen un rango de creación, un origen infraconstitucional. Además, el rey y la bandera nacional tienen una superior condición jurídica, por incluirse su reconocimiento legal en el título preliminar de la Constitución española, es el caso de la bandera, y en el título segundo, también de la Constitución, en el caso del rey, dotadas ambas partes de nuestro texto fundamental de una especial garantía frente a cualquier reforma en los términos que consagra el artículo 168 de la Constitución. Parece que no es necesario profundizar en esta cuestión. El cambiar cualquier color de nuestra bandera entrañaría la aprobación de una ley por las Cortes, o la proposición por las Cortes, 2/3, disolución, de nuevo la aprobación, redacción y referéndum nacional. No obstante, el hecho de que el escudo y el himno nacional tengan un reconocimiento normativo de rango inferior al de la bandera no ha sido obstáculo para que la normativa penal española haya dotado a los tres símbolos de idéntico amparo, en tanto que la figura del rey disfruta de una protección singular en el Código Penal, como ya he indicado.
El uso de la bandera nacional, como es bien sabido, el artículo 4.1 de nuestra norma fundamental describe la enseña nacional en los términos siguientes. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Terminología heráldica que no lo es, sencillísima, muy simple, en el que se cambió el color gualda tradicional, así se describía cuando yo era pequeño, así me lo enseñaron. Camilo José Cela dijo, eso no lo entiende ya nadie, que sea amarillo. Lo aprueba el Senado y se acepta después cuando vuelve a la comisión mixta y por el Congreso. En tanto que el apartado siguiente, el 4.2, añade que las banderas autonómicas deben exhibirse siempre junto a la bandera de España en los edificios públicos y actos oficiales, asumiendo así las banderas de los territorios autonómicos la parte que les corresponde en la representación nacional. Debe indicarse que semejante mención a las banderas autonómicas en el texto constitucional constituye una excepción en el constitucionalismo comparado. Solo aquí hacemos mención de banderas regionales o autonómicas. Curiosamente, este artículo 4 de la Constitución se refiere a la bandera de España, sin adjetivarla de nacional. Habrá que esperar a la Ley 3981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España, para encontrar este reconocimiento de bandera nacional en su artículo 1, que particularmente me encanta. Dice este artículo 1 de la Ley Reguladora del uso de nuestra bandera lo siguiente: la bandera de España simboliza a la nación. Es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados por la Constitución. También resulta igualmente curioso el hecho de que las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, en su artículo 18, en su versión del año 78, Ley 85-78, no se refirieran tampoco a la bandera nacional, sino a la bandera de España, en tanto que el himno sí se le califica en ese mismo artículo de nacional. Decían aquellas ordenanzas: la bandera de España y el himno nacional merecen el máximo respeto y veneración. Y algo que a mí me gustaba, sobre todo cuando andaba también jurando la misma bandera que rejuraste o de la que te despediste el otro día. La institución militar, decía que el artículo 18, es la encargada de la custodia, honores y defensa de la bandera como símbolo de la patria y de su unidad. Bueno, este artículo, el 18, no sé muy bien el tipo de reforma que se hizo, porque sería equivalente al 6º de las nuevas ordenanzas o de la modificación de las ordenanzas que se hizo en el año 2009, que rebajan bastante el tono de exigencia de la obligación de defensa por parte de las Fuerzas Armadas de la bandera. Dice ahora el texto de las Reales Ordenanzas: todo militar tiene el deber de prestar ante la bandera juramento o promesa de defender a España. Mostrará el máximo respeto a la bandera y escudo de España y al himno nacional como símbolos de la patria transmitidos por la historia. Es decir, que desaparece el hecho de ser la institución encargada de la custodia y el deber de defensa de la bandera por parte de la institución militar. Por lo que se refiere al uso de la bandera nacional, fue regulada, vuelvo a repetir, por la Ley 3981, en la que se determinaron distintas cuestiones, entre las que destacaré algunas que considero más interesantes y también relacionadas con el objeto de este seminario, que es el escudo, ¿no? El escudo debe figurar en la franja central, dice la ley, de color amarillo, vuelvo a repetir, y así debe ondear en todos los edificios y establecimientos de la administración central, institucional, autonómica, provincial, insular y municipal. Tan solo hay una excepción relativa a las leyes de navegación para los pabellones de las embarcaciones, que no siempre llevan exactamente la bandera nacional. Bien, la bandera nacional debe ser la única que se exhiba en las sedes de los organismos constitucionales del Estado, en los órganos centrales de la Administración del Estado, en los edificios de las misiones diplomáticas, consulares, residencias oficiales, así como en los medios de transporte que proceda. También debe ser la única que ondee en el asta de los edificios militares, acuartelamientos, buques, aeronaves, establecimientos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Cuando se utiliza la bandera de España, ocupará siempre un lugar destacado, visible y de honor, y cuando se exhiba junto a otras banderas, ocupará un lugar preeminente y de máximo honor, como es el caso de su utilización junto a las banderas de las comunidades autónomas, que deben utilizarse siempre conjuntamente en todos los edificios públicos civiles del ámbito territorial correspondiente. La bandera autonómica no puede lucir sola. Obligación que se deriva del mismo artículo 4.2 de la Constitución. Cuando la bandera nacional deba ondear junto a las de otros Estados, lo hará de acuerdo con las normas y usos internacionales que rigen esta materia. También se prohíbe la utilización en la bandera de España de cualesquiera símbolos o siglas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas. El otro día, para satisfacción propia, y no sé si de todos los presentes, estuve en el partido del Real Madrid con el Manchester City y justo delante, en el asiento de la derecha, había una gran bandera nacional con las armas del Real Madrid, permítanme la broma, y estuve a punto de llamar la atención, estaba preparando esto, no mire usted, no puede lucir el escudo del Real Madrid sobre la bandera de España. Lo que sucede es que cuando se abandonan los símbolos, pues lo recupera la sociedad. Eso también hay que reconocerlo. Pero es cierto que no parece muy lógico este tipo de simbología. Bien, como es bien sabido, el incumplimiento de estas disposiciones ha sido muy frecuente. Algunos de estos incumplimientos fueron recurridos por la Abogacía del Estado ante las instancias judiciales competentes, lo que llevó al Tribunal Supremo a formular una jurisprudencia clara en torno a semejante cuestión. Así, la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 14 de abril de 1988, que ha inspirado la jurisprudencia posterior sobre esta materia, estimó, entre otras consideraciones, que la bandera de España tiene que ondear diariamente en los referidos edificios oficiales, diariamente, y debe hacerlo de una forma permanente, no coyuntural ni excepcional, sino con carácter general y en todo momento. Textualmente dice la sentencia que ha estudiado, vuelvo a retirar una cita a tu obra, el general García Mercadal. Bien, y debe ondear, esto me ha gustado bastante de la sentencia, como símbolo, el texto es francamente bonito, como símbolo de que en este lugar, en el lugar en el que ondea la bandera nacional, se ejerce la soberanía y se desarrolla la función pública de acuerdo con los valores, principios, derechos y deberes constitucionales que la propia bandera representa, junto con la unidad, independencia y soberanía e integridad del Estado español. La protección jurídica de los símbolos nacionales. Con cierta perspectiva histórica, el primer Código Penal que estableció el delito de ultrajes a la bandera fue el de 1928, elaborado por la dictadura del general Primo de Rivera, contemplándolo entre los delitos contra la patria. De esta forma, el artículo 231 castigaba con la pena de 1 a 10 años de reclusión a quienes con publicidad hicieran manifestaciones ofensivas para la unidad de la patria o ultrajaren a la nación, a su bandera, himno nacional u otro emblema de su representación integral, precepto que, por cierto, tenía su origen en la Ley de Jurisdicciones, famosa Ley de Jurisdicciones de 1906, hasta 10 años. En cambio, el Código Penal de la República de 1932 no contempló este tipo de conductas, pero sí lo hizo la famosa Ley de Defensa de la República de 21 de octubre del 31, al considerar como actos de agresión contra la República, castigados con confinamiento o extrañamiento y una multa de hasta 10.000 pesetas, que era mucho dinero entonces, toda acción o expresión que redunde en el menosprecio de las instituciones u organismos del Estado. Pero también, además, se podía castigar con la misma pena a aquellos que realizaran la apología del régimen monárquico, como por ejemplo lucir una corona real en la solapa, dice la Ley de Defensa de la República. La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u a otras, pues se consideran un atentado, una agresión contra la República.
Tras la Guerra Civil, el Código Penal de 1944 contempló en su artículo 123 que los ultrajes a la nación española o al sentimiento de su unidad, a sus símbolos y emblemas, también se castigarían con la pena de prisión menor de 6 meses y 1 día a 6 años. Y si se hiciera estos ultrajes, se realizaran con publicidad, la pena se agravaba hasta la prisión mayor, es decir, de 6 años y 1 día a 12 años. Redacción que mantuvo el Código Penal de 1973, aunque añadiendo a este tipo penal los ultrajes al Estado y a su forma política. Finalmente, el llamado Código Penal de la Democracia de 1995, en su capítulo 6 de los ultrajes a España, del título 21, Delitos contra la Constitución, dispuso en su artículo 543 escuetamente que las ofensas y ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas efectuados con publicidad se castigarán con la pena de multa de 7 a 12 meses. El sistema de penas se modifica sustancialmente en esta reforma del Código Penal y este tipo de penas pues quiere decir que se castiga con una multa por cada día y si no se paga esa cantidad, pues la mitad de los días encerrado, ¿no? De dicho texto se deriva que la misma protección penal alcanza tanto a la bandera como a otros símbolos que no cuentan con tan cualificado reconocimiento constitucional. Este tipo de delitos existe en varios países, entre otros en Italia o en Francia. Es decir, España no constituye una excepción en la tipificación de delitos contra los símbolos nacionales. Igualmente, el artículo 36 del Código Penal Militar, aplicable, por tanto, solo a los miembros de las Fuerzas Armadas, castiga los ultrajes a España, a los símbolos nacionales, al rey y a la Constitución con una pena de 3 meses y 1 día a 3 años de prisión y, eventualmente, con la pérdida de empleo. Penas que se agravan cuando el delito se comete con publicidad o en situación de conflicto armado o de estado de sitio. Igualmente, la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, a la que le dediqué unas jornadas en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, también permite castigar a quienes entonen cánticos, sonidos o consignas que inciten al odio entre personas y grupos o que atenten gravemente contra los derechos, libertades y valores proclamados por la Constitución. A este respecto, me parece perfectamente asumible una aplicación del principio que les acabo de enunciar a las pitadas que se han organizado contra el rey y el himno nacional en determinados acontecimientos deportivos como representaciones simbólicas de esa misma Constitución, el rey y el himno nacional. También debo añadir que no alcanzo a entender, y esta sería otra cuestión y una opinión personal, que las federaciones deportivas y demás organizaciones toleren semejantes actos, pues constituyen graves faltas de respeto a todos los españoles y, en especial, faltas de respeto hacia los aficionados y seguidores y miembros de todos los clubes que han participado a lo largo de la temporada en la competición y no solamente a los que están allí jugando el último partido. Además, semejantes actos promueven la intolerancia y alientan los enfrentamientos y conductas violentas. Sí intervine para, intentar que la Federación Española de Fútbol se comprometiera en evitar estos espectáculos que a mí me duelen y me duelen profundamente. La respuesta es que no podían hacer absolutamente nada. Nunca pueden hacer absolutamente nada en estos casos. Claro, luego hemos visto quién dirige la federación, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cada vez que voy al fútbol, no lo hago con demasiada frecuencia, algunos partidos, y como he dicho, en Santiago Bernabéu, tendrían ustedes que ver, los registros que te hacen, los controles que se realizan. ¿Cómo tienes que enseñar? ¿Cómo tienen que enseñar? Porque yo no llevo absolutamente nada. Si la bandera tiene, son verdaderos expertos en heráldica probablemente. Los de seguridad que están allí, de verdad que son registros muy, muy rigurosos. En cambio, cuando va el rey a una final de la Copa, las pitadas son fenomenales. En ese momento, a mi juicio, se tendría que concluir la competición. Se ha terminado. Y los dos equipos que hayan podido participar, apoyar o desentenderse de sus aficionados,
pues tendrían que ser sancionados. Por ejemplo, con la suspensión durante 2 años de participar en esa competición. Y esto que lo digo con vehemencia. Lo he escrito en el ABC, en una página, en una tercera de ABC, donde me decían, no, por Dios, la libertad de expresión. Bueno, pues ahora hablaré de esa cuestión, pero a mí me ofende profundamente. Y yo les ruego que si a ustedes también les duele profundamente, tanto los asistentes a esta sala como los que puedan estar escuchándolo ahora o en el futuro por streaming, pues también hagan esa manifestación de ofensa, porque me consta que a la mayoría de los españoles esto les ofende. Bien, confrontación entre el ultraje a los símbolos nacionales y el derecho a la libertad de expresión. La sentencia del Tribunal Constitucional 190/2020. Con respecto al delito de ultraje a los símbolos nacionales, una sentencia reciente dictada por el Tribunal Constitucional, la 190/2020, como indicado, fundamentada en abundante jurisprudencia anterior sobre la materia, resulta clarificadora en torno al presente y futuro de la protección jurídica de los símbolos. No es un caso muy importante, muy relevante, es el último caso y el que va a determinar, o el que nos va marcando el camino, de por dónde evolucionará la protección jurídica a los símbolos desde la perspectiva jurisprudencial, tanto española como europea. Su planteamiento creo que puede reducirse a la existencia de una confrontación entre la legalidad sancionadora de acciones y expresiones contra los símbolos nacionales frente al derecho fundamental a la libertad ideológica, artículo 16.1 de la Constitución, y de expresión, artículo 20.1. En efecto, la mencionada sentencia se dictó como consecuencia de un recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional por supuesta vulneración de los derechos a la libertad ideológica y de expresión. El curso procesal de esta sentencia puede resumirse de la siguiente forma. El Juzgado de lo Penal número 1 de Ferrol había dictado sentencia condenatoria en marzo de 2017 por delito de ultrajes a España previsto por el ya mencionado artículo 543 del Código Penal a una pena de 7 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, la pena mínima, 1.260 euros para entendernos. Es cierto que no es una multa, es una pena, con las consecuencias que se derivan de la imposición de una pena, pero la gravedad son 1.260 euros. Los fundamentos fácticos de la sentencia eran los siguientes. El 30 de octubre de 2014, frente a la puerta del dique del Arsenal de Ferrol y mientras se celebraba una ceremonia solemne de izado de la bandera nacional, el condenado gritó, valiéndose de un megáfono, lo siguiente. Lo gritó en gallego. Perdónenme que haga referencia al texto, a lo que él dijo textualmente. No es algo que deba decirse en un salón como este habitualmente, pero me remito a los hechos de la sentencia. Dijo en gallego, aquí tenéis el silencio de la puta bandera y hay que prenderle fuego a la puta bandera. Debe mencionarse que el condenado participaba en esos momentos en calidad de representante de un sindicato nacionalista gallego en una concentración de trabajadores organizada con motivo de cierta huelga. Para el juzgado, tales hechos constituyeron un delito de ultrajes a España por tratarse de ofensas graves contra la enseña nacional ejecutadas con publicidad y ánimo de menospreciar y ultrajar, no pudiendo ampararse sus manifestaciones por el derecho a la libertad de expresión. Incluso la misma sentencia reconocía que algunos de los concentrados en apoyo a la huelga protestaron en aquellos momentos por las expresiones del dirigente sindical. El 8 de febrero de 2018, la Audiencia Provincial de La Coruña desestimó el recurso de apelación frente a la referida sentencia del juzgado, reconociendo que los hechos habían provocado entre los participantes ajenos al conflicto laboral un intenso sentimiento de humillación. Los marinos que estaban rindiendo honores a la bandera mientras se izaba por la mañana. Posteriormente, el Tribunal Constitucional admitió el recurso de amparo planteado contra esta decisión de la Audiencia Provincial con el apoyo del fiscal del Tribunal Constitucional, con el argumento, entre otros, de que no se podía proteger de forma privilegiada a los símbolos del Estado frente al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, siguiendo además la
doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Observen cómo se habla de la bandera del Estado o del símbolo del Estado, no del símbolo de la nación. Estamos ante símbolos nacionales, no de símbolos de la nación. También lo son de la nación, pero esencial y fundamentalmente son símbolos de la nación y del Estado, pero sobre todo de la nación. Y eso tiene su importancia. Además, estimaba el fiscal que determinadas circunstancias del caso, tales como la condición de representante sindical del condenado y el marco reivindicativo laboral en el que se produjeron, no habían sido ponderadas adecuadamente por la sentencia condenatoria que había dado lugar a este recurso de amparo. En cambio, la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional, mayoría exigua, según veremos, entendieron que el tipo penal de ultrajes a España se dirige a proteger los símbolos y emblemas del Estado en atención a su función representativa y que la intención del recurrente no había sido otra que la de su menosprecio y ultraje, lo que fundamenta con la siguiente argumentación. Esto es lo que dice textualmente el Tribunal Constitucional, una parte de lo mucho que dice, un fragmento. Quedan fuera de la protección del artículo 21A de la Constitución española las expresiones que, en las concretas circunstancias del caso, sean indudablemente injuriosas, ultrajantes u oprobiosas, es decir, las expresiones ofensivas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas, toda vez que el referido precepto constitucional no reconoce un pretendido derecho al insulto. Y creo que tiene razón. Una cosa es la libertad de expresión y otra el derecho al insulto. Igualmente entiende la sentencia del Tribunal Constitucional que las manifestaciones del condenado eran innecesarias respecto a las reivindicaciones laborales que se defendían sin que existiera conexión entre la bandera y tales reclamaciones. Además, el recurrente aprovechó para pronunciarlas el momento de izado de la bandera y la interpretación del himno nacional. E incluso algunos de los trabajadores que estaban allí rechazaron las manifestaciones ofensivas del sindicalista diciendo no, eso no. El Tribunal Constitucional, pese a la existencia de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que otorgan un amplio margen a la libertad de expresión, aceptando como legítimas las actitudes provocadoras e incluso las expresiones hirientes que se utilicen con el fin de llamar la atención de la opinión pública y transmitir un mensaje crítico, consideró en este caso que en el contexto en el que se produjeron eran innecesarias, sin que guardaran relación alguna con lo que se reclamaba. Además, el Tribunal Constitucional también entendió que la pena impuesta al recurrente había sido proporcionada a la entidad de la conducta delictiva, por cuanto se le condenó a la multa prevista en el artículo 543 del Código Penal en su grado mínimo, es decir, 7 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros. Cantidad que era adecuada a la capacidad económica del condenado, como se deduce del hecho de que se pagó en su integridad de una sola vez. Lo que sucede es que esta sentencia ha tenido 4 votos particulares firmados por 5 magistrados del Tribunal Constitucional en su anterior composición. Esta sentencia del Tribunal Constitucional, como ya les he dicho, tuvo 4 votos particulares suscritos por 5 magistrados. Al final, la votación quedó 6-5. Si no hubiera renunciado uno de los magistrados del Constitucional, hubiera sido un resultado de empate que hubiera dilucidado el presidente con su voto de calidad, cosa que no sucedió. Entonces, con esto quiero decir que la cuestión no está tan clara como la estaba formulando, de acuerdo con la sentencia de la audiencia o con la sentencia definitiva firmada por la mayoría, exigua mayoría de los magistrados del Constitucional. En todos estos votos se argumentó que la sentencia debió ser estimatoria del amparo solicitado, debido a que la libertad de expresión permite la crítica, aunque pueda ser molesta. Otro aspecto en el que hicieron hincapié algunos de los votos particulares fue el de que, además, no se había ponderado suficientemente el entorno de conflictividad laboral en el que se desenvolvieron los hechos, así como la condición de dirigente sindical del recurrente, quien solo había pretendido poner de manifiesto la insatisfacción de los trabajadores sin intención de ultrajar a la bandera. Siguiendo este voto particular,
en concreto el criterio del Ministerio Fiscal, como tampoco había existido un peligro real de alteración del orden público. Igualmente, los votos particulares hacen referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, jurisprudencia en la que se consagra la prevalencia del derecho a la libertad de expresión sobre la protección de los símbolos nacionales. Y alguno de esos votos particulares incluso llega a cuestionar esta misma protección por el derecho penal de los símbolos nacionales al estimar la superior relevancia del derecho fundamental a la libertad de expresión, superior relevancia de la libertad de expresión sobre los sentimientos ciudadanos de adhesión a la bandera. Sentimientos. Sentimientos. Libertad de expresión frente a sentimientos. A este respecto, consideraron dos de los magistrados que semejante protección penal constituye una medida innecesaria y desproporcionada en una democracia, siendo por ello el delito de ultraje a los símbolos uno de los más controvertidos del Código Penal. La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En efecto, pese al sentido desestimatorio del amparo que acogió la referida sentencia del Tribunal Constitucional español, debo recordarles que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos de quema de banderas e imágenes de dirigentes políticos ha reconocido que no puede establecerse una protección privilegiada de los símbolos del Estado y de las imágenes de sus mandatarios frente al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Doctrina concordante, a su vez, con la del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en casos de naturaleza similar, cuya mejor representación creo que se encuentra en las siguientes palabras del juez Brennan, uno de los grandes juristas, magistrados del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Dice Brennan: no consagramos la bandera castigando a los que la profanan, ya que al hacerlo diluimos la libertad que nuestro estimado emblema representa. Y en otra ocasión reiteró la misma idea en los términos siguientes. Somos conscientes de que la profanación de la bandera es profundamente ofensiva para muchos. No obstante, si hay un principio fundamental en la primera enmienda, es que el Gobierno no puede prohibir la expresión de una idea simplemente porque la sociedad la encuentra ofensiva o desagradable. El castigo del ultraje a la bandera diluye la misma libertad que hace que este emblema sea tan reverenciado y merecedor de tales reverencias. En efecto, la consideración delictiva de los atentados contra los símbolos nacionales no parece que vaya a ser aceptada por la futura jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esa es una opinión mía. Un tribunal que ejerce su jurisdicción en aplicación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, suscrito en Roma en 1950 y del que el Reino de España fue signatario posteriormente. Es cierto que el artículo 10.1 de dicho convenio, que ampara estas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consagra con amplitud la libertad de opinión y de expresión, pero no lo es menos que el apartado 2 de ese mismo artículo establece ciertas limitaciones a esa libertad de expresión. Limitaciones cuando constituyan medidas, cuando esas limitaciones constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos. Eso lo dice el apartado 2, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial. Con esto quiero significar que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, ni muchísimo menos. Pese a ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llegado a amparar la quema de un gran retrato de nuestro rey, realizada en medio de una especie de auto de fe inquisitorial, con el argumento, entre otros, de que el recurso al fuego y la colocación de la fotografía boca abajo expresan un rechazo o una negación radical, y estos dos medios se explican como manifestaciones de una crítica de orden político. Crítica de orden político.
Bien, número 98, número 38 de los argumentos de esta sentencia. Bastante conocida, se encuentra en Internet fácilmente. Concluyo ya con lo que intentaré que sea mi opinión y que ya me reservo el derecho a modificarla o a redactarla de otra forma en la edición del artículo. Debo finalizar esta intervención no sin antes expresar algunos comentarios personales a modo de conclusión. Según lo expuesto, considero que el derecho a la libertad de expresión ni es absoluto ni tiene necesariamente que prevalecer sobre los derechos de otros ciudadanos, y aún menos en aplicación de una presunta jerarquía entre derechos fundamentales nunca formulada legalmente. En realidad, si la libertad de expresión tuviera un carácter absoluto, se convertiría en una prerrogativa despótica. También quiero afirmar que cuando se atenta contra nuestros símbolos, que no solo lo son del Estado, sino también de la nación, se daña gravemente el derecho de los ciudadanos a ser respetados en su identificación con los valores constitucionales que representan. A este respecto, debo recordar algo que está olvidado en la jurisprudencia actual, por supuesto, y casi en la historiografía. Debo recordar el artículo 4 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuando afirma que la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro. De esta forma, el ejercicio de la libertad de expresión debe realizarse siempre de forma legítima, no siéndolo cuando se ejerce con la finalidad de ofender a los conciudadanos o de destruir nuestro régimen constitucional, y aún menos cuando esas ofensas se producen en medio de una escenografía violenta con la clara finalidad de amedrentar a la población. En cualquier caso, ante tema tan vidrioso como el que he intentado tratar de forma sintética, tal vez sea mejor que concluya esta intervención, y lo haré recordando uno de los consejos que le dio el gran hidalgo y sabio manchego a su fiel escudero para el buen gobierno de la ínsula de Barataria. No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo, que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen. Antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen. Y las leyes que atemorizan y no se ejecutan vienen a ser como la viga, rey de las ranas, es una fábula de Esopo, que al principio las espantó y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella. Nada más, muchas gracias, sobre todo por su paciencia. Si alguno quiere, sí, ya veo, allí. Pues ya, bueno, mi felicitación para don Juan Carlos Domínguez. Sí, bueno, claro que tiene que escucharlo. Más todavía, te lo tengo que meter en la boca casi. Bueno, primero mi felicitación a don Juan Carlos Domínguez, siempre con sus intervenciones empieza hablando de que no sabe de esto, de que no sabe lo otro, de que es un, en fin, esa modestia congénita suya, pero ha sido espectacular su intervención. Y lo que pasa es que todas estas reflexiones lo que nos hacen es quedarnos tristes pensando que no hay nada que hacer. Antes de nada quiero mencionar que yo también juré esa misma bandera. No me enteré porque yo era un chico de 20 años, tampoco veía mucho, pero mi padre me dijo, has jurado la bandera bordada por la reina María Cristina, y yo lo guardé aquí en la cabeza, y ahora me subo entonces a mis dos compañeros en esta jura. La segunda cosa que me ha gustado mucho es, que no se menciona nunca, es la Ley de Defensa de la República, que es un atentado contra la libertad, contra la democracia y contra la libertad de expresión. Es decir, que si ahora hubiera una ley de defensa de la Constitución que prohibiera la apología del régimen republicano y la ostentación de sus símbolos y tal y cual, sería un terremoto y sería tal tildada de fascista, de todo, ¿eh? Pero las cosas son así. Y mientras que la izquierda no asuma estos valores, que no las ha asumido en España, salvo muy poquito en la época justo de la transición, que por hacerse perdonar, supongo, pero mientras que no lo haga, no nos sirve para nada.
Entonces ya se puede hacer todas las normas que se quieran, porque si no se van a cumplir, pues da igual. Y si cuando se van a decir, no, es la libertad de expresión y tal y cual. No hay ánimo de llamar, perdonad la expresión, puta bandera, no es ánimo de ofender a nadie, pero sin embargo, y por supuesto se puede decir, pero sin embargo, si en un campo de fútbol se llama negro a un negro, te cierran el campo. ¿Es verdad o no? No puedo decirlo, no puedo. No puedo. Nada que hacer. Y eso, la libertad de expresión tiene estas cosas. Oye, Juan Carlos, y eso que yo soy del Atleti y por lo tanto no tengo nada que ver con esa pandilla de merengues a los que tú aplaudes. Bueno, nada más. Gracias. En poco tiempo, demasiadas cosas. Empezaré por el final. Y no es broma, esto de que hay que andarse con mucho cuidado en el manejo y en el uso del lenguaje en clase, por ejemplo, no solamente en España, sino fuera de España. Eso también es una cierta contradicción. Claro, se cita el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero es que el Tribunal Supremo, pero es que en los Estados Unidos no solamente hay una primera enmienda que se interpreta como lo dice el juez Brennan, sino también hay una segunda enmienda, la segunda enmienda, la de las armas. Y allí, por ejemplo, sí puedes, me dicen, la verdad es que no lo sé, no soy experto en esto, sí que no soy un experto, puedes hacer publicidad o hacer pública tu convicción negacionista del Holocausto y no te sucede nada. Es decir, la libertad de expresión allí es muy amplia y aquí empieza cada vez a ser más estrecha y reducida. De hecho, porque los medios de comunicación son los que son y piensan como piensan, y de derecho en tanto en cuanto, bueno, la nueva ley de memoria para la memoria es democrática, ¿no? Para la memoria democrática tiene párrafos complicados y que probablemente en algún momento los tendrá que ver el Tribunal Constitucional. Pues, claro, estas cosas ya saben cómo están. Otra cuestión, la doctrina que he leído, y por eso acepto también este tipo de ponencias en las que no soy ni un experto, me permiten estudiar. Parten de la idea, o sea, de plano, eso hay que aceptarlo, ¿no? Es una premisa segura. Los símbolos nacionales son despreciados por la población. ¿Por qué? Porque nos recuerdan al régimen anterior. Yo creo que la sociedad española, si se sometiera a referéndum en el mantenimiento de los símbolos tal y como la sociedad se identifica con ellos, bueno, nada más que hubo que ver, y perdón por un recurso futbolístico de nuevo, la victoria del Campeonato del Mundo hace ya algunos años. Yo creo que la sociedad española está muy identificada con los símbolos nacionales, no en todas partes, eso está claro. Entonces, lo de la Ley de Defensa de la República, por supuesto que sí, la Ley de Defensa de la República es el testimonio vivo, en plan un poco, un tono elevado, de que la Constitución de la República se puede cuestionar desde el punto de vista democrático. Y se estuvo aplicando constitucionalmente porque se constitucionaliza, me parece que en la disposición final segunda de la Constitución del 31 hasta la Ley de Orden Público del año 33. Pero hay otra cosa que deslegitima la República y es que esa Constitución tampoco estuvo en vigor más que 6 meses en realidad. ¿Por qué? Porque estuvo sometida España durante el periodo republicano de la Segunda República a una constante sucesión de estados excepcionales, de estados de excepción, de estados de sitio, de estados de guerra, excepto el 18 de julio. No se declara el estado de guerra, y no me río por ridiculizar a nadie, no se declaró el estado de guerra hasta febrero de 1939. ¿Por qué? Bueno, eso es objeto de otra conferencia, porque había dicho que no me podía pasar de determinado tiempo. Sí tengo un artículo publicado sobre eso. Sí. Quería haceros una pregunta a los militares, porque una vez surgió una discusión en Facebook que surgen de todo tipo, pero bueno, esta no era agresiva. Uno sostenía que las banderas autonómicas también tienen derecho a algún tipo de honor militar, o de saludo o inclinación de cabeza con saludo, etcétera. Yo la verdad es que no lo sabía. Me parecía por supuesto. No. El reglamento de honores militares no contempla los honores militares a la bandera, aunque sí que hay unas recomendaciones de que las banderas autonómicas también por parte de los militares sean
contempladas con decoro, respeto, etcétera. Lo que se produce es que la hiriente asimetría es un disparate, que el Código Penal en vigor incrimina con la misma pena las injurias a la bandera de España como a la bandera de La Rioja, a la bandera de Murcia. Esto es una concesión. Es decir, vamos a ver, todo este asunto que ha expuesto tan brillantemente nuestro compañero, en el fondo hay que marcarlo en un discurso dominante, hegemónico de la izquierda, que ha logrado imponer sus criterios y que ha ido calando poco a poco incluso entre la propia derecha. Es decir, ¿por qué la derecha acepta? Es un disparate. Es decir, que, vamos a ver, que tengan una protección las banderas autonómicas me parece bien, pero con la misma pena, o sea, una bandera creada ex novo, porque hay algunas banderas de algunas comunidades autónomas que tienen una cierta arraigambre histórica. Aquí en el fondo de todo este tema de la libertad de expresión, que me parece muy bien, pero la libertad de expresión, totalmente de acuerdo, pero ojo, para todos. Porque aquí se produce la hiriente asimetría de que quienes reclaman la libertad de expresión, para quienes insultan al rey, abuchean el himno nacional, o como ha pasado en Valencia hace unos meses, se orinan y defecan, con perdón, en la bandera de España, luego exigen que caiga todo el peso de la ley sobre quienes se oponen a la ley de la memoria histórica o fletan un autobús para oponerse al sopicaldo penebulbar de la ideología de género. Entonces, claro, vamos a ver, sí, libertad de expresión, pero para todos. Entonces, claro, estamos en un discurso, pues eso, donde la izquierda va conquistando, y yo creo que aquí sí que es un fenómeno sociológico también, es decir, yo creo que sí que ha habido un cierto hartazgo ya en ciertos ámbitos sociales, y de que la gente está empezando a reaccionar porque, bueno, muy bien, pues la libertad de expresión. Luego hay un argumento del Tribunal Constitucional que a mí me convence, y lo ha dicho, lo ha subrayado nuestro oponente, es la innecesariedad. Es decir, para defender los derechos sindicales, el aumento de sueldo y las mejoras de las condiciones laborales, no hace falta para nada cagarse en la puta bandera. O amenazar con que se le quema en el momento en que se está izando, como todas las mañanas, en un cuartel, porque van expresamente allí, o sea, no coinciden, no pasan por allí, no, van a las 8 de la mañana, que es la hora en la que todos los acuartelamientos de España se iza la bandera, porque en los edificios públicos ondea permanentemente, pero en los acuartelamientos se iza y se ría todos los días. Y van expresamente. Quizás si no hubiera sido esa circunstancia no se lo hubiera condenado el sindicalista. Y van expresamente allí. A manifestar. Y claro, dice el Tribunal Constitucional, mire usted, es que es innecesario para una reclamación laboral. Usted puede defenderla de mil maneras, pero ¿por qué tiene usted que tomarla con la bandera de España? Entonces yo creo que en este tema hace falta, como siempre, mucha pedagogía respecto a los símbolos nacionales. Yo entiendo que los símbolos nacionales tienen que circular libremente entre la ciudadanía y que tienen que estar libremente interiorizados, porque es muy difícilmente coercible imponer límites y establecer criterios sobre su uso, sobre su edición y lo que sea, pero al final el problema es que llega un momento y dices, bueno, usted la libertad de expresión, sí, pero para todos, claro. Y claro, siempre va en la misma dirección. La reclamación, los juristas incluso algunos, y sobre todo los sectores políticos y algunos partidos políticos, cuando reclaman la libertad de expresión, es siempre para reclamar la libertad de expresión, para insultar al rey, para quemar retratos del rey, para abuchear el himno nacional, pero claro, luego pasa, si fuera al revés, pues ya vimos lo que pasó, pues efectivamente, el ejemplo está muy bien traído, la ley de la defensa de la República. Se trata de insistir en alguna cosa que ya he dicho, ¿no? La ofensa a la bandera, cuando se ofende a la bandera se ofende al escudo, no se disocian habitualmente. La ofensa a la bandera, bueno, se está ofendiendo a una tela, un objeto material. Bueno, es que ese objeto material simboliza y se está ofendiendo a lo que simboliza. Hombre, claro, la Constitución, pero la Constitución al mismo tiempo garantiza la libertad de expresión. No, yo voy a otro nivel distinto, como un argumento que intento que sea nuevo. Se ofende a la nación. ¿Y qué es la nación? La suma de individuos. Están ofendiéndome a mí, en mi derecho a identificarme con la bandera. Están ofendiendo un derecho que además considero importante y sagrado. Y no puede violentarse ese derecho mío, y supongo que el de ustedes también, pues no puede ser gratuito. Es que la jurisprudencia del Tribunal Europeo es al símbolo, al significado del símbolo, al Estado,
porque aquí todo son cuestiones de Estado. Oiga, el Estado es una organización. Sobre el Estado no llueve, como dice el hombre del tiempo. El Estado llueve sobre el Estado y te imaginas pues, al funcionario. No, mire ustedes, es la nación. ¿Qué es la nación? No es el Estado, es la suma de individuos, usted, yo, y nuestros derechos inalienables, que nos reconoce la Constitución, que no nos los concede nadie, que son nuestros por nuestra propia dignidad de personas. Nos están ofendiendo en nuestro derecho, no a lo que simboliza, no al Estado, no al objeto, en absoluto, a nosotros, a los que nos identificamos con la bandera y con los valores que son los de nuestra Constitución. Yo diría incluso que al ser a la nación no es solo a los vivos, es también a los que fueron, porque la nación es la historia, es todo, ¿no? Lo que sucede es que esa interpretación es más sentimental, es la interpretación del nacionalismo. ¿Qué es la nación? Un sentimiento, una cultura, un folclore, el derecho de la tierra que ha nacido a lo largo de los siglos y las costumbres. No, menos ustedes. La Constitución de Cádiz lo dejó bien claro en su artículo 1. ¿Qué es la nación? La suma de los ciudadanos de ambos hemisferios. Usted y sus derechos. Lo de los sentimientos está muy bien, por supuesto que sí, es muy respetable. El folclore, magnífico. La gastronomía, todavía mejor. Y los equipos regionales, estupendo. Pero aquí estamos hablando de derechos individuales, personales e inalienables, no de sentimientos. Perdón, es una interpretación... Pero hemos visto cómo el gobierno ha renunciado a organismos que se llamaban nacionales para llamarlos estatales, para no herir sentimientos de las autonomías. Y todos los días firmamos no sé cuántos pactos de Estado. Y que se llama pactos de Estado. Y yo digo, ¿y eso qué es? Exactamente. ¿Por qué? Por no utilizar la palabra, el término nación, que se le reserva... Me está diciendo Jaime, el Instituto Nacional de Meteorología se empieza a llamar Instituto Estatal de Meteorología. Y el de Estadística... Para no herir las... sensibilidades de las nacionalidades. Un error. Un error. Sí, claro, perdón. Perdóname. En el vino. Hubo un intento de reservar la palabra nacional para los organismos del Estado en su conjunto. En fin, este es un debate un poco retórico también o dialéctico, que se frustró porque caducó la ley en la misma legislatura en la que se debatió la famosa LOAPA. De hecho, para impedir que la Orquesta de Cataluña se llame Orquesta Nacional de Cataluña, Museo Nacional de Cataluña, porque claro, empiezan por ahí, como el lenguaje no es neutral, acaba calando en la gente. Entonces, claro, la Orquesta Nacional de Cataluña, y hubo un intento, pero al final, pues lo de siempre, se arrugó parte de la derecha con ese tema, y al final se dejó caducar el proyecto de ley. Si no, en la actualidad no se podría haber llamado así. Y se da la paradoja de que efectivamente los órganos que son de todos son estatales y en cambio en algunas comunidades autónomas nacionales. Es el Día Nacional de Cataluña o el Día Nacional de Galicia. Y entonces este es un debate que, bueno, aquí excede un poco, yo creo, de todo esto, pero bueno. Muy bien, pues vamos a tomarnos un vinito. Muchas gracias.